Hola, querido. Bienvenido de vuelta a este seminario sobre predicación. Esta vez vamos a estudiar el segundo principio de una predicación poderosa que transforma vidas. Predique a Cristo. El primer principio fue predica la palabra. Interesante lo que dice Juan 1:1. En el principio era el verbo en griego el logos. En hebreo, el dabar, que es la palabra. En el principio era el verbo, era la palabra. Y el verbo, la palabra, era con Dios. Y la palabra era Dios, el verbo era Dios. Y después dice, y el verbo se hizo carne, la palabra se hizo carne, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. O sea, la palabra, desde el punto de vista teológico, bíblico, el dabar, el logos, no es un sonido fonético, no es el mensaje, es el propio Señor Jesucristo que se hace carne, que se hace realidad a través de su palabra. Por eso, predicar la palabra es predicar a Cristo. Y Cristo dice, cuando estuvo en esta tierra, dijo, y si yo fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Si yo fuere levantado. Levanta cualquier asunto que no sea la palabra y Cristo. Vas a levantar oposición. Pero levanta a Cristo y todos serán atraídos a Jesucristo. Yo puedo ver estadios llenos, yo puedo ver auditorios llenos. ¿Por qué? Porque he aprendido de Cristo y he aprendido de Pablo. El centro de mi predicación necesita ser Cristo. Ahora, predicar a Cristo no quiere decir solo mencionar Cristo, Cristo, Cristo. Tú puedes predicar del tema que tú quieras. Temperancia, ropa, conducta cristiana, ley, sábado, estado de los muertos. El tema que tú quieras. Pero Cristo en el principio, Cristo en el medio y Cristo en el fin. El problema, y Elena de White decía eso, que hay muchos sermones como los desiertos de Gilboa, muriendo, sin agua. Y decía, hay que mojar los sermones con la sangre de Cristo. Muchas predicaciones son como la ofrenda de Abel, desprovista de sangre. Hay que darle al sermón el significado que solo Cristo le puede dar. Una predicación poderosa es una predicación que presenta a Cristo. Estaba viajando una vez de Lima para Los Ángeles y a mi lado una pareja agarró el Nuevo Testamento y comenzaron a leer. Entonces yo pensé, bueno, deben ser evangélicos. Y les hice una pregunta, ¿entienden lo que leen? Y el muchacho me miró y dice, ¿usted es de la iglesia? Le digo, sí. ¿De qué iglesia? Le digo, no importa iglesia, lo que importa es Cristo. Ah, sí, amén. Digo, ¿quieres conocer más de Cristo? Ah, sí, por favor. Comenzamos a hablar de Cristo. Y me di cuenta en pocos minutos que este muchacho era un apasionado por Cristo, pero que hace muy poco tiempo conocía la palabra de Dios. Porque me preguntaba cosas básicas. Me di cuenta que él no conocía mucho la Biblia. Comencé a hablarle de Cristo, Cristo, Cristo. A cada rato me preguntaba, ¿pero de qué iglesia eres? Y le decía, ¿pero qué te importa iglesia? Yo no quiero hablar de iglesia, yo quiero hablar de Cristo. Y seguía. Qué emoción ella y la esposa. ¿Pero de qué iglesia eres? Oh, calma, ya te he dicho, no quiero hablar de iglesia, quiero hablar de Cristo. ¿Y de qué iglesia? Nada de iglesia, solo Cristo, Cristo, Cristo. Al poco tiempo ya me arrepentí porque de haber comenzado a hablar, porque ya no me dejaban ni comer ni dormir. Pregunta, pero en todo momento, ¿y de qué iglesia? Y de nada. Ahí me quedé dormido un poco, me desperté. Faltaba 2 horas para llegar a Los Ángeles. Ellos estaban despiertos. Cuando me vieron despierto ya me comenzaron a mirar, queriendo hacer más preguntas. Yo dije, bueno, este ya es un cristiano. Ahora hay que hacerlo adventista del séptimo día. Porque ese es el problema, querido. Muchas veces tu predicación puede hacer de la gente adventista del séptimo día y no cristiana. Pero la predicación tiene como objeto hacer de las personas cristianos y después adventistas del séptimo día. Entonces le dije, ahora te voy a hablar de
Hasta aquí yo te hablé lo que Cristo hace por ti. Ahora te voy a hablar cómo vive la persona que ha aceptado a Jesús. Primero te pregunto, ¿has aceptado a Jesús? Sí, claro, amén. Muy bien, entonces ¿quieres saber cómo viven los que aman a Jesús? Sí. Pero te voy a hacer una pregunta, ¿amas a Jesús? Sí, claro. No, te voy a hacer de nuevo la pregunta, ¿amas a Jesús? No, no, claro que sí. No, te voy a hacer la tercera pregunta. ¿Te acuerdas que Jesús le preguntó a Pedro 3 veces? Oh, y él sonrió. Le digo, entonces, ¿amas a Jesús? Sí. Entonces, mira lo que dice aquí. Y leí, si me amáis, guardad mis mandamientos. Él me miró y dice, ya sé, tú eres de la ley. Le digo, todo el tiempo, desde Lima, te estoy hablando de Cristo, 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 y ahora me dices que soy de la ley. No, porque tú eres de la... ¿Amas a Jesús? No. Sí. ¿Y qué dice aquí? Lee con tus ojos. Oye, cuando llegamos a Los Ángeles, si hubiera habido agua, ya los bautizaba a los dos. Habían aceptado la palabra de Dios. ¿Pero por qué? Porque levanté a Cristo. Ahora, si durante el viaje yo hubiera levantado la doctrina, solo hubiéramos peleado. Por eso levanta a Cristo. Cristo es la palabra. Si tú quieres ser un predicador de la palabra, tendrás que ser un predicador cristocéntrico. Yo admiro a Pablo. Por ejemplo, en la epístola a los Colosenses, Pablo menciona 18 veces la palabra Cristo y menciona 38 otras veces palabras relacionadas con Cristo como Jesús, Jesucristo, el Señor, Él. O sea, en una epístola de solo 5 capítulos, él menciona casi 70 veces Cristo, 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 Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Ahí estaba la fuerza de la predicación de Cristo. ¿Por qué? Porque se encontró con Cristo camino de Damasco. Y ahora te digo una cosa, solo puedes ser un predicador cristocéntrico si te has encontrado con Cristo. Ahora, si te has encontrado solo con la teoría del mensaje, ahí pues no. Cristo tiene que ser el centro de tu vida para que sea el centro de tu predicación. Que Dios te bendiga.